Continuamos con nuestra serie de lecciones sobre la oración. Si gustan, abrimos nuestras Biblias en Mateo 6 y leemos a partir del versículo 9. Mateo 6, versículo 9. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta el momento, esto que acabamos de leer es lo que hemos abarcado de la oración del Padre Nuestro. Esto que acabamos de leer, recordemos, se compone primeramente del prefacio, que es Padre nuestro que estás en el cielo. El mismo prefacio, si recordamos, tiene como objetivo generar confianza a la hora de orar. ¿Por qué? Porque es un hijo dirigiéndose a su amado Padre. Después del prefacio, entramos en lo que son las peticiones. Hemos visto la primera petición: santificado sea tu nombre. Para el tema de las peticiones, dimos 3 consideraciones básicas que hay que tener en mente. Uno, que es que Dios hace su voluntad por medio de las oraciones de su pueblo. Entonces, recordemos, cuando pedimos a Dios, no estamos pidiendo con el objetivo como de hacerlo cambiar de opinión con respecto a algo, sino que cuando pedimos a Dios, pedimos confiadamente en que Dios estableció la oración como un medio por el cual Él ejecuta su voluntad. Por eso, cuando pedimos conforme a su voluntad, nos dice la Biblia que Él responde. Otra cosa que hay que tener también claro es en quién son aceptas nuestras oraciones. Y como vimos, el único fundamento para que las oraciones sean escuchadas por Dios es estar en Cristo. Con eso en mente fue que vimos la primera petición, que era: santificado sea tu nombre, que en resumen era que el nombre de Dios o el deseo del corazón del creyente se expresa en oración como pidiéndole a Dios mismo que nosotros podamos tener su nombre en alta estima. Después, la segunda petición: venga tu reino. Y la definición básica que vimos con eso es que cuando pedimos venga tu reino, pedimos que los poderes del cielo irrumpan en este mundo, en nosotros y en los demás, y que eso se manifiesta en la iglesia. Y por ende, orábamos por el bien de la iglesia, por los oficiales, por la expansión de la iglesia, porque el Señor quitara a los enemigos de la iglesia. Todo con el fin de que el reino de Dios sea manifiesto en este mundo. Hoy vamos a entrar con la tercera petición, la cual está en el versículo 10, la cual es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, ¿qué significa eso? Entonces, para respondernos a esto, recordemos que estamos basados en el Catecismo de Hércules Collins, el cual dice así: ¿qué significa la tercera petición? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Significa: ayúdanos a nosotros y a todas las personas a rechazar nuestras propias voluntades y a obedecer tu voluntad sin ningún reproche. Tu voluntad solo es buena. Ayúdanos a todos y a cada uno a llevar a cabo la obra a la que estamos llamados con la misma voluntad y fidelidad que los ángeles en el cielo.
para comenzar a ver entonces esta respuesta, primero vamos a ver una cosa, y es la voluntad de Dios. De manera simple, si nos preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios? Es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, eso es la voluntad de Dios. Los teólogos hacen dos distinciones, o por lo menos dos distinciones en este tema. Y es, hay dos voluntades de Dios. La voluntad secreta o la voluntad de su decreto. Y la otra es la voluntad explícita de Dios, voluntad de precepto o sus mandamientos. Veamos esta primera, la voluntad de decreto de Dios. Esto lo entendemos como el control soberano que Dios tiene sobre todas las esferas de la creación. Ya, todo lo que Dios creó, es decir, todo lo que es distinto de sí mismo, está bajo el control absoluto y soberano de nuestro Dios. Todo lo que ocurre en el universo es porque Dios lo ha decretado. Veamos un ejemplo. Abrimos nuestras Biblias y vamos a Hechos 4, versículos 27 y 28. Para que veamos un ejemplo. Hechos 4, versículos 27 y 28. Dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto es uno de esos ejemplos claros de que la voluntad de Dios es lo que Él ha decretado que suceda en la historia del mundo. Entonces, Dios en su control soberano de la historia, que acabamos de leer aquí, que Él determinó que Herodes y Pilatos se unieran con un fin. ¿Cuál? ¿Se unieron para qué? Contra el Hijo de Dios. Y Lucas lo deja muy claro porque dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya, lo que terminó en la muerte del Hijo de Dios, en última instancia, es el plan soberano de Dios ejecutándose en este mundo. Esto es lo que estamos viendo como esa voluntad de decreto o esa voluntad secreta que nosotros desconocemos. Nos damos cuenta de la misma hasta cuando ocurre por medio de la providencia. Pero antes de eso, es desconocida para nosotros. Vamos a otro pasaje. Si gustan, vamos, 1 de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17. Dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué nos está diciendo el apóstol ahí? Que puede ser que sea la voluntad de Dios que ellos padezcan. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. Veamos el sí. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Esa es otra de esas eventos que son desconocidos para nosotros hasta que en la providencia se ejecutan. Por ejemplo aquí, la aflicción o la persecución para el cristiano. Es algo que está en el decreto de Dios, mas no sabemos cuándo vendrá. Efesios 1:11, si gustan también vamos a él. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Si pusimos atención, ¿cómo termina? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo, ¿qué nos dice aquí? La redención de los pecadores es otra de esas facetas del decreto de Dios. No conocemos el lujo y el detalle hasta que vemos pecadores arrepintiéndose y viniendo a Cristo. Esta es la voluntad que entonces vemos que abarca toda la esfera del universo que creó nuestro Dios. Desde las acciones del hombre, la providencia como tal en toda faceta, la salvación de pecadores, lo que hacemos, lo que decimos, todo está cubierto bajo el decreto de Dios o esa voluntad secreta. Mateo 10:29 lo dice así: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Hasta la muerte de un ave está en la voluntad de Dios. Otro aspecto de la voluntad de Dios que les mencioné es la voluntad de precepto. Con esto dijimos que no es otra cosa que lo que Dios ordena. La primera que vimos es una voluntad secreta, que es que siempre se ejecuta la voluntad de Dios. Y muchas veces la vemos por medio de la providencia. Sabemos que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. No sabemos cuándo pasarán ciertas cosas, pero hasta que las vemos ejecutarse, sabemos que es la voluntad de Dios. Con la voluntad de precepto, esa es de forma explícita dada a nosotros en sus mandamientos. Vamos a Mateo 7:21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veámoslo aquí. A diferencia de la voluntad de decreto, la voluntad de precepto de Dios, sus mandamientos, son unos que pueden ser obedecidos o desobedecidos. ¿Cómo lo acabamos de leer aquí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Del que no la hace, se dice, no entrará en el reino de los cielos. Ya, es una voluntad que puede ser obedecida o desobedecida. Porque son mandamientos que Dios ha dado explícito a los hombres. Vamos a otro texto, 1 Tesalonicenses 4:3. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo está enseñando que Dios quiere que seamos santificados. De manera particular, como dice el texto, somos santificados cuando nos alejamos de las perversiones sexuales. Dios quiere la pureza sexual de su pueblo. Pero sabemos que tanto fuera como dentro del pueblo de Dios, muchos desobedecen ese mandato. Por eso el mandato es: apártense de la fornicación. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es la santificación de su pueblo. Ahora, ¿cómo vemos esto con relación a la oración? Que cuando pedimos hágase su voluntad, nos estamos de manera particular refiriéndonos a esta voluntad del mandamiento o del precepto de Dios. Cuando pedimos hágase tu voluntad, estamos pidiendo entonces que los mandamientos de Dios puedan ser obedecidos por los hombres. Ahora bien, con eso en mente, pasemos entonces a desarrollar la respuesta del catecismo. La leo de nuevo, dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo significa:
Ayúdanos a nosotros y a todas las personas a rechazar nuestras propias voluntades y a obedecer tu voluntad sin ningún reproche. Tu voluntad solo es buena. Ayúdanos a todos y a cada uno a llevar a cabo la obra a la que estamos llamados con la misma voluntad y fidelidad que los ángeles en el cielo. En esta oración, nuestros antepasados vieron por lo menos 3 cosas. Primero, cuando pedimos, hágase tu voluntad, entonces es veámoslo así, es un pedido de auxilio o como una súplica de Señor, te necesito, porque ¿cómo empezaba la respuesta? Ayúdanos a nosotros. ¿A qué? A negarnos a nosotros mismos, a rechazar nuestras propias voluntades y obedecer tu voluntad sin ningún reproche. Mateo 16, 24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una de las peticiones que vimos la petición que vimos la semana pasada era: venga tu reino. Pedíamos que el cielo descendiera en nosotros. Uno de los frutos de que el cielo viene e impacta nuestras vidas es que nos transforma. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean alineadas con la voluntad de Dios. Ahora, la triste realidad es que el pecado que aún mora en nosotros hace que muchas veces nos queramos rebelar contra el mandamiento de Dios. Conociendo esa realidad, entonces es ahí donde entra ese aspecto de negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Muchas veces, a diario, constantemente, nuestro corazón pecaminoso nos va a inclinar a cosas que desagradan a Dios, o nos va a inclinar a cosas que, si ponemos, veámoslo así, la balanza de prioridades, el reino de Dios y sus justicias y todas las demás cosas, muchas veces vamos a preferir todas las demás cosas. Pero el cristiano, consciente de eso, entonces ora a Dios como una súplica de auxilio: ayúdame a negarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo veo que mi voluntad se quiere inclinar hacia otra cosa. Por eso pedimos a Dios eso, que yo quiera negarme a mí mismo, o le estamos pidiendo a Dios que tu voluntad sea prioritaria en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces el reino de Dios lo pasamos a un escalón más bajo, por decirlo así, en la escala de prioridades, y ponemos algo más. Nada más, de hecho, preguntémonos qué cosas son las que nos preocupan. Nos pueden preocupar muchas cosas, desde partidos de fútbol, algún equipo o algún deporte. Digo el fútbol por lo que sea, pero llámele lo que sea, cuál es su mayor preocupación. Y ahí ya podemos ver la causa de por qué oramos: hágase tu voluntad, y por qué lo entendemos como: ayúdame a negarme a mí mismo. Tal vez nos preocupamos por cosas que en sí mismas no son malas, que se pueden disfrutar con la libertad que Cristo nos ha dado, pero que si esas cosas toman el lugar prioritario del reino de Dios y su justicia en nuestras vidas, debemos suplicarle a Dios en: ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Cuando cualquier interés entra en conflicto con los intereses del reino en nuestra vida, ahí ayúdanos a rechazar nuestras propias voluntades. Tito 2:13, vamos a él. Desde el versículo 12, Tito 2, versículo 12. Leamos desde el 11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
¿Qué nos dice el apóstol aquí? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Veámoslo así, hermanos. Cuando uno renuncia a algo, es porque está en la capacidad de tenerlo. Entonces, estamos en toda la capacidad ¿de qué? De tener impiedad, de tener deseos mundanos. Por eso el mandamiento es: renuncien a esto. ¿Y cómo vivan? Justa y piadosamente, aguardando la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo lo que tenemos adentro, entonces, nuestra petición se transforma. Señor, no quiero lo que este corazón perverso me está ofreciendo. Veamos esa petición de esa manera, mis hermanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la mía. Oramos, decía Zacarías Ursino, que Dios entierre en nosotros todos nuestros deseos corruptos, ya que Dios los sepulte, para que solo se vea florecida en nosotros la voluntad de Dios. Ahora, no perdamos de vista cómo lo dice el catecismo. Pedimos por negarnos a nosotros mismos. Ya, es el deseo del corazón. Vemos nuestra corrupción, entonces acudimos a nuestro Padre que nos auxilie a negarnos a nosotros mismos. Y uno de los aspectos del catecismo que dice es: sin ningún reproche. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchas veces también nuestra obediencia va a ser a regañadientes o a queja, ya reprochando la voluntad del Señor. Por eso la idea es negarse a nosotros mismos. Ya, muchas veces ese negarse a uno mismo va a implicar una queja de mi parte. Y el efecto de cómo luchamos contra eso: oremos. Señor, ayúdame a negarme a mí mismo. Porque muchas veces va a ser la realidad: Señor, es que no quiero, pero sé que es lo bueno. Por eso, ayúdame a negarme a mí mismo. Ayúdame a matar este reproche que hay en mí cuando quiero obedecerte. ¿Por qué? Porque debemos tener claro que los intereses del reino de Dios ocupan la escala máxima en la vida del cristiano. Y tal oración, nos enseña el catecismo, está motivada, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Termina así: porque tu voluntad es bueno. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos sin reproche, tu voluntad es buena. Eso se hace desde la convicción bíblica, que solo llega con la fe, que lo que Dios quiere es bueno. Por ejemplo, vimos que lo que Dios quiere es bueno ¿en qué? La santificación, que os apartéis de fornicación. Otra cosa que pedimos con esto es que cada área de nuestras vidas esté sometida a los preceptos de Dios. El catecismo lo pone así: ayúdanos a todos y a cada uno a llevar a cabo la obra a la que estamos llamados. Es aquí donde les dije, entonces, se engloba el todo de nuestras vidas. Entendamos esta frase del catecismo: la obra a la que estamos llamados, como hoy, ya, lo que es hoy nuestra vida, lo que estamos haciendo, en donde el Señor, por su voluntad soberana, nos tiene. Esa es la obra a la que hoy estamos llamados. Entonces, en ese contexto de nuestro hoy, viene otra súplica de auxilio, que es: ayúdanos a todos y a cada uno a llevar a cabo esa obra a la que estamos llamados. Si Dios, hermano, usted lo tiene, no sé, de vendedor, bueno, esa es la obra a la que usted está llamado. Si lo tiene de chofer, si lo tiene, no sé, de guardia de seguridad, si lo tiene de ingeniero, póngale el nombre que quiera. Esa es la obra a la cual hoy usted lo está llamando. En X profesión, esa es la voluntad de Dios para su vida hoy. Y por ende, sale esa súplica de: ayúdame, Señor, a poder llevar eso a cabo. Cito nuevamente a Ursinos. Él decía: oramos para que Dios, por así decirlo, entierre en nosotros todos los deseos corruptos y que solo Él pueda obrar en nosotros por su Espíritu, para que nosotros, siendo sostenidos por la gracia divina, podamos cumplir con nuestros diversos deberes
y llevar a cabo el fin de nuestro llamado. Esta petición, hermanos, es como el deseo suplicante, recordemos, que sale de nuestro corazón porque el Espíritu Santo lo ha puesto, la voluntad de Dios en nuestro corazón, sale con el fin de que podamos dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Primera de Corintios 10:31, creo que es una cita ya bastante conocida para la mayoría de nosotros. Recordemos lo que dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya, esta petición surge del entendimiento de que ante todo somos cristianos. Como esposo, pero primeramente es cristiano. Alguien es hijo, pero primeramente es cristiano. Igual las hermanas, son esposas, pero primeramente son cristianas. El punto es que la identidad cristiana sobresale ante todo. Así que todo lo que hacemos, lo hacemos teniendo la presuposición de ¿qué? De que somos hijos de Dios y que todo lo hacemos delante de su presencia. Como decían los profetas Elías y Eliseo, vive el Señor en cuya presencia estamos. Con esa convicción es que sale Él: ayúdanos a poder hacer la obra a la que tú me has llamado. Ahora, esta de manera particular es donde se diferencia, digo yo, lo que es un cristiano y tal vez algún no cristiano. ¿Por qué? Porque tanto el cristiano como el no cristiano muchas veces van a hacer la misma cosa, pueden hacer la misma labor, pero la de uno va a estar motivada por la gloria de Dios, mientras que la del otro va a estar motivada por la gloria propia. En la petición de santificado sea tu nombre, vimos que el pecado de Israel era tomar el nombre de Dios como una cosa común. En esta hay cierta inversión, veámoslo así. Rogamos a Dios que por medio de labores comunes podamos santificar el nombre de Dios en todo lo que hacemos. Veámoslo así, no hay una manera cristiana de cocinar un huevo, para dar un ejemplo, pero sí hay motivación. Alguien va a hacer eso, cocinar un huevo para la gloria de Dios, mientras que el otro va a estar jactándose en sí mismo y pecando. Por eso, cuando uno entiende esa perspectiva, ese llamado ayúdanos a hacer la obra que me has llamado, es todo entendiéndose bajo la perspectiva de que Dios nos ha puesto donde estamos, de que hay pecado en nosotros que se quiere rebelar contra la voluntad de Dios, y por ende pedimos auxilio. ¿Por qué? Porque la pereza está a la puerta, la negligencia está a la puerta, y pedimos auxilio divino para poder reflejar la gloria de Dios en lo que hacemos. Otro punto de esta súplica es la medida o el estándar con el que lo pedimos. Y es, veámoslo así, la perfección. Decía el catecismo, con la misma voluntad y fidelidad que los ángeles en el cielo. El punto de comparación por el que estamos pidiendo, recalco, es la perfección. Así como se obedece a Dios en los cielos, así mismo queremos que se obedezca a Dios en la tierra. Jesús nos manda a pedir, comparando nuestra obediencia, no con los hombres, sino con el cielo. Primero, porque ahí es donde tenemos el patrón perfecto de la voluntad del Señor. En el cielo es donde se obedece a Dios perfectamente. Veámoslo así, tenemos a Cristo haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo? Intercediendo a diario por su pueblo, sosteniendo a su iglesia. Hebreos 7:25 lo dice, puesto que vive para siempre, vive para interceder por ellos. Leamos el Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Dice así: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza,
que ejecutáis su palabra. Dijimos que en el cielo está Cristo haciendo la voluntad de Dios, intercediendo por su pueblo. Y como vemos aquí, vemos a los ángeles de Dios en el cielo, ¿cómo? Obedeciendo a la voz de su precepto. Teniendo ese patrón de perfección en mente, siempre vamos a pedir a Dios, entonces eso. ¿Por qué? Primero, porque hay un sentido de vergüenza y de necesidad en nosotros, porque sabemos que no vamos a llegar a la perfección. Segundo, porque si nuestro patrón de obediencia fuéramos nosotros mismos, siempre hay alguien, veámoslo así, que va a estar peor que nosotros. Así que no voy a pedir con eso de hágase tu voluntad, más bien posiblemente va a ser ya estoy haciendo tu voluntad. Pero el patrón es la perfección del cielo, el mismo que pedimos que venga. Y segundo, esta meta también quiero que entendamos que debe generar esa confianza ¿en qué? En que esa perfección por la que pedimos va a ser contestada. Filipenses 1:6, leamos. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, pedimos que se haga la voluntad de Dios. Uno, porque sabemos que nos rebelamos ante ellas y ante nuestros ojos es una realidad que no la obedecemos, pero es el deseo del corazón del creyente hacerlo. Pedimos con confianza, porque como acabamos de leer, que Dios ya comenzó esa obra en nosotros. Y para gloria de Él, muchas veces vemos en nuestras vidas esos destellos de esa gracia en los cuales quiero hacer la voluntad de Dios. Y pedimos con la confianza también ¿de qué? De que esa voluntad que queremos que se haga, Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa medida de perfección que es el anhelo del cristiano en Cristo va a ser perfeccionada, dice, en Cristo. Entonces, cuando pedimos como punto de comparación con el cielo, es porque volvemos a la antigua petición. Queremos que venga tu reino y hágase tu voluntad. Van de la mano. Pedimos que el cielo siga irrumpiendo en nosotros y confiados en que un día obedeceremos perfectamente al Señor, aunque actualmente nuestra vida sea de luchas contra nosotros mismos, contra el diablo y contra el mundo. Pero también tengamos claro que muchas veces, aunque nos veamos a nosotros mismos débiles y torpes, se ve la luz en ese deseo del corazón que es, hágase tu voluntad, que en ese deseo del corazón que, Señor, ayúdame a negarme a mí mismo. Entonces, oramos con confianza a eso, mis hermanos, que el deseo del creyente sale a Dios, que es que quiere que se haga la voluntad de Dios, y la confianza es que Cristo ya inició la obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día postrero. A manera de conclusión, quiero que tengamos claro un propósito que es básico. Cuando estudiamos sobre la oración, es para que podamos orar más, mejor, con mejor entendimiento, con más motivación. Estamos en un primer grupo de peticiones, las cuales van relacionadas en alguna medida con la obediencia a Dios. O veámoslo así. La obediencia a Dios está en el centro y las peticiones surgen como desde ver ese pináculo de la obediencia a Dios desde distintas perspectivas. Si lo veo desde aquí, veo tal cosa relacionada a la obediencia a Dios, pero si lo veo desde aquí, hay otra cosa relacionada a la obediencia a Dios. Repasemos un poco. La primera petición que decía, sí, la primera, santificado sea tu nombre. Una de las cosas que decía el catecismo era, ayúdanos a dirigir toda nuestra vida lo que pensamos, decimos y hacemos para que tu nombre nunca sea blasfemado por nosotros. ¿Cómo empezó? Ayúdanos a dirigir toda nuestra vida. ¿Según qué? Los mandamientos de Dios. La segunda petición decía,
gobiérnanos con tu palabra y espíritu. Y esta otra, la de hoy es, hágase tu voluntad. Esas tres peticiones enmarcan lo que es como la obediencia que se le debe a Dios. Por verlo así, son tres formas de pedir, digamos que casi que lo mismo, pero sin redundancia, o sin pedir lo mismo, veámoslo así, como pedimos lo mismo, pero a la vez pedimos ciertas cosas distintas. Ahora, ¿qué concluimos con esto? Que una de las cosas que me está quedando claro a mí es cómo el Señor nos enseña o nos da un antídoto contra las vanas repeticiones. Antes del Señor enseñar el Padre Nuestro, Él dice eso, no hagan vanas repeticiones. Aquí podemos ver un ejemplo de eso mismo. Hemos visto cómo orar con algo relacionado a la obediencia, pero de una manera, o oramos casi que lo mismo, pero de distintas maneras. Desde muchas perspectivas. Vimos cómo orar desde la obediencia, desde santificar el nombre de Dios, desde que venga su reino, ahora la obediencia. Entonces, ¿qué es el punto? Que quiera Dios y nuestras oraciones mejoren en ese sentido. ¿Por qué? Cuando están cargadas de contenido bíblico, muchas veces podemos orar por lo mismo, pero alimentado con todo el consejo de Dios, lo cual va a hacer que nuestras oraciones sean nutridas de entendimiento bíblico. Y va a ser muy distinto una súplica, que muchas veces lo hacemos. Yo doy el ejemplo de los alimentos, como gracias Señor por los alimentos, y mañana, gracias Señor por los alimentos, pasado mañana, lo mismo. Y así podemos seguir en ese ciclo, lo cual se va a transformar en una oración rutinaria y repetitiva que si nos descuidamos es una vana repetición. Pero en cambio, veamos ese mismo ejemplo de por los alimentos. Si lo vemos desde distintas perspectivas, de cómo nos presenta, cómo Dios provee todo lo que tenemos, podemos tener oraciones enfocadas en el mismo punto, pero permeadas de todo el consejo de Dios como proveedor, de Dios como el que da salud para que vengan los alimentos, etcétera. Pónganle el nombre que quieran. Pero quiera Dios y aprendamos a eso, mis hermanos, a ver nuestras propias oraciones como necesitadas de la gracia de Dios, y que esto nos motive ¿a qué? A cargarnos de conocimiento bíblico para que cada día nuestras oraciones estén más permeadas de la voluntad de Dios, confiados en Cristo. Sería por hoy, mis hermanos. Si tienen dudas o preguntas, me las pueden hacer llegar a mí o a los pastores, y los padres pueden ir por sus hijos.